¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene, que un solo momento puede cambiar todo? Imagina un puente viejo balanceándose sobre un río salvaje, donde un pastor alemán cuelga de una cuerda deshilachada, sus patas luchando contra el vacío. El viento aúlla, el agua ruge, y los ojos del perro brillan con una mezcla de miedo y esperanza. Ahora imagina que la única persona que puede salvarlo es un niño de 10 años, armado solo con su corazón y un puñado de valentía. Esta es la historia de Baby, un pequeño héroe cuyo acto de amor dejó a todos en lágrimas. En un pueblo pequeño, donde las colinas verdes abrazaban los campos dorados, vivía un niño al que todos llamaban Baby. No porque fuera débil o frágil, sino porque cuando nació era tan pequeño que su abuela exclamó: «¡Es un bebé!», y el nombre se quedó. A sus 10 años, Baby tenía los ojos más brillantes del pueblo, como si guardaran un secreto que aún no había descubierto. Su sonrisa era un rayo de sol, y su risa llenaba las calles polvorientas, donde jugaba con los niños y los perros callejeros. El pueblo de Baby era un lugar sencillo, de esos donde las gallinas picoteaban en los patios y los ancianos contaban historias bajo los árboles. Las casas de adobe se alineaban en caminos estrechos y al final del pueblo un puente de madera vieja cruzaba el río Santero. El río era feroz, con aguas que rugían como si tuvieran prisa por llegar a algún lugar. El puente, con sus tablones gastados y cuerdas deshilachadas, parecía susurrar advertencias a quienes lo cruzaban. Los aldeanos lo evitaban después de las lluvias, pero Baby lo atravesaba todos los días de camino a la escuela, tarareando melodías y soñando con aventuras. Aquella mañana el cielo estaba pintado de rosa y naranja, y el aire olía a tierra húmeda. Baby salió de casa con su mochila gastada, un pedazo de pan duro en el bolsillo y una canción en los labios. «Tal vez hoy vea a ese perro grande otra vez», pensó, recordando a un pastor alemán que había visto cerca del río días atrás. El perro tenía el pelaje desaliñado, pero sus ojos eran profundos, como si escondieran una historia que nadie había querido escuchar. Mientras caminaba por el sendero hacia el puente, un sonido extraño rompió la calma. No era el crujido del viento ni el murmullo del río. Era un gemido bajo y desgarrador, como si alguien estuviera pidiendo ayuda con su último aliento. Baby se detuvo, con el corazón latiéndole más rápido. «¿Qué fue eso?», murmuró, mirando a su alrededor. El camino estaba desierto, y el viento traía un frío que le erizó la piel. Siguió avanzando, más despacio, con los sentidos alerta. Entonces lo vio. Al otro lado del puente, donde las cuerdas se enredaban en un nudo caótico, colgaba un pastor alemán. Sus patas traseras pateaban débilmente el aire, y su cuerpo estaba atrapado en una cuerda vieja que se había enredado alrededor de su pecho. El perro luchaba por no caer, pero la cuerda se deshacía lentamente, y el río rugía abajo, como un monstruo esperando su presa. Sus ojos, grandes y desesperados, se encontraron con los de Baby, y por un instante el mundo entero se desvaneció. «¡No!», gritó Baby, dejando caer su mochila al suelo. Corrió hacia el puente con el corazón golpeándole el pecho. El viento soplaba con fuerza, haciendo temblar los tablones bajo sus pies. Cuando llegó al borde, se asomó y sintió un nudo en el estómago. El perro estaba a unos 3 metros abajo, colgando precariamente. La cuerda parecía a punto de romperse y cada movimiento del animal la debilitaba más. «Aguanta, por favor, aguanta», susurró Baby, aunque sabía que el perro no podía entenderlo. Se arrodilló en el borde del puente, buscando algo que pudiera ayudarlo, pero no había nada, ni una rama, ni una cuerda, solo el puente viejo y el río implacable. Por un momento, el miedo lo paralizó. «¿Y si no puedo salvarlo? ¿Y si cae?».
Los pensamientos lo golpeaban como olas, pero entonces miró los ojos del perro otra vez. Había algo en ellos, una chispa de confianza, como si el animal supiera que Baby no lo abandonaría. «Te voy a sacar de ahí», dijo Baby, con la voz temblorosa pero decidida. Se quitó la chaqueta y la ató alrededor de su cintura, pensando que tal vez podría usarla como cuerda. Luego, con cuidado, comenzó a bajar por el lateral del puente, aferrándose a las cuerdas viejas. El viento lo empujaba y los tablones crujían bajo su peso. Cada paso era una prueba, cada segundo una batalla contra el miedo. Mientras descendía, Baby empezó a hablarle al perro. «No te preocupes, amigo, vamos a salir de esto juntos». No sabía si lo hacía para calmar al animal o a sí mismo, pero las palabras le daban fuerza. El pastor alemán, agotado, dejó de patear y lo miró fijamente, como si entendiera. Baby lo bautizó en ese momento. «Te voy a llamar Max. ¿Te gusta Max?» El perro soltó un gemido suave y Baby sonrió a pesar del peligro. Eso es un sí, pero el descenso no fue fácil. A mitad de camino, una de las cuerdas se soltó y Baby perdió el equilibrio. Por un segundo, pensó que caería al río. Se aferró con todas sus fuerzas, con las manos ardiendo por la fricción. «No», gritó, más para sí mismo que para nadie más. Respiró hondo y siguió bajando, centímetro a centímetro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca de Max. La cuerda que sostenía al perro estaba a punto de romperse. Baby extendió la mano, pero sus dedos apenas rozaron el pelaje de Max. «Vamos, solo un poco más», gruñó, estirándose tanto que su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Finalmente, logró enganchar la cuerda con la punta de su chaqueta. Tiró con cuidado, estabilizando a Max, pero el peso del perro era demasiado para un niño de 10 años. La cuerda crujió y por un momento pareció que ambos caerían al abismo. El viento aullaba más fuerte ahora, como si el río mismo estuviera furioso. Baby sintió que sus brazos temblaban y el sudor le picaba en los ojos. «No te dejaré caer, Max», murmuró, apretando los dientes. Recordó de repente a su viejo perro, un cachorro callejero al que había llamado Sol, que murió cuando Baby tenía 7 años. Sol había sido su mejor amigo y perderlo había dejado un hueco en su corazón. «No voy a perderte a ti también», dijo, con la voz quebrada. En ese momento, un crujido fuerte resonó desde el puente. Uno de los tablones superiores se soltó y cayó al río con un estruendo. Baby miró hacia arriba, con el corazón en la garganta. El puente estaba empezando a ceder bajo la tensión. Si no actuaba rápido, no solo Max caería, sino que él también podría no salir vivo. Pero en lugar de rendirse, algo dentro de Baby se encendió. Era como si todo el miedo, toda la duda, se convirtiera en una chispa de determinación. Buscó a su alrededor con la mirada y vio una rama rota atrapada entre las cuerdas del puente, a unos pocos metros. Si pudiera alcanzarla, tal vez podría usarla para reforzar la cuerda de Max. Pero llegar hasta ella significaba soltarse de su posición actual, arriesgándose a caer. Baby respiró hondo, mirando a Max. Los ojos del perro, aunque débiles, aún brillaban con esa extraña confianza. «Tú crees en mí, ¿verdad?», susurró Baby. Max soltó un gemido bajo, casi como una respuesta. Con un grito de esfuerzo, Baby se impulsó hacia la rama, aferrándose a las cuerdas con una mano mientras extendía la otra. Sus dedos rozaron la madera, pero no pudo agarrarla. «¡Vamos!», gruñó, balanceándose peligrosamente. El puente tembló y otro crujido resonó. Esta vez logró cerrar los dedos alrededor de la rama y tiró con fuerza, arrancándola de las cuerdas. Cayó de nuevo a su posición original, jadeando, con la rama en la mano. Sin perder un segundo, Baby comenzó a enrollar la rama alrededor de la cuerda que sostenía a Max, creando un soporte improvisado.
No era perfecto, pero parecía sostener el peso del perro por el momento. «Aguanta, Max, ya casi lo logramos», dijo, aunque su voz temblaba de agotamiento. Pero justo cuando parecía que tenía una oportunidad, un nuevo problema surgió. La cuerda principal, la que sostenía todo el peso de Max, comenzó a deshacerse más rápido. Las fibras se rompían una a una y el perro soltó un gemido de pánico. Baby sintió que el mundo se derrumbaba. «No, no, no», gritó, buscando desesperadamente otra solución. Miró hacia arriba, esperando que alguien cualquiera hubiera escuchado sus gritos. Pero el sendero seguía vacío y el pueblo estaba demasiado lejos. Estaba solo, o casi, porque ahí estaba Max, dependiendo de él, confiando en él, y eso era suficiente para seguir adelante. De repente, una idea cruzó su mente. La chaqueta que había atado a su cintura aún colgaba suelta. Si pudiera usarla para crear una especie de lazo, tal vez podría subir a Max lo suficiente para alcanzarlo. Era un plan arriesgado y no estaba seguro de si funcionaría, pero no había tiempo para dudar. «Vamos a intentarlo, Max», dijo, desatando la chaqueta con manos temblorosas. Enrolló la chaqueta en una cuerda improvisada y la lanzó hacia Max, intentando engancharla alrededor del cuerpo del perro. El primer intento falló y la chaqueta cayó al vacío, pero Baby la recuperó justo a tiempo. «Una vez más», murmuró, concentrándose. Esta vez, la chaqueta se enganchó en la cuerda que sostenía a Max. Baby tiró con todas sus fuerzas, sintiendo que sus brazos estaban a punto de rendirse. Max, como si entendiera, dejó de moverse, aligerando la carga lo mejor que pudo. Lentamente, centímetro a centímetro, Baby comenzó a subir a Max. El puente crujía, el viento rugía y el río parecía burlarse de ellos desde abajo. Pero Baby no se detuvo. Cada tirón era un acto de fe, cada jadeo un recordatorio de por qué estaba allí. «No te dejaré caer», repetía como un mantra. Los ojos de Max nunca dejaron los suyos, y esa conexión, ese lazo invisible, le dio la fuerza para seguir. Cuando Max estuvo lo suficientemente cerca, Baby extendió los brazos y logró agarrar al perro por el pecho. Con un último esfuerzo lo jaló hacia el puente, cayendo de espaldas sobre los tablones con Max encima de él. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Baby jadeaba, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Max, débil pero vivo, levantó la cabeza y lamió la cara de Baby, dejando un rastro húmedo en su mejilla. Baby rió, aunque las lágrimas corrían por su rostro. «Lo hicimos, Max, lo hicimos». Abrazó al perro, sintiendo su calor, su vida, su gratitud. El puente seguía temblando, pero ya no importaba. Estaban a salvo. O al menos eso pensó Baby, porque justo entonces escuchó voces a lo lejos. Voces humanas corriendo hacia el puente. Doña Clara, la anciana vecina que siempre le daba caramelos a Baby, lideraba un grupo de aldeanos. Había sentido que algo andaba mal cuando no vio a Baby cruzar el pueblo hacia la escuela. «¡Baby! ¿Estás ahí?», gritó con la voz llena de preocupación. Los aldeanos llegaron al puente y al ver a Baby y a Max, se detuvieron en seco. Algunos jadearon, otros se llevaron las manos a la boca. Doña Clara corrió hacia Baby y lo abrazó, comprobando que estuviera ileso. «¿Qué pasó aquí, pequeño?», preguntó mirando al perro exhausto a su lado. Baby, aún jadeando, intentó explicarlo, pero las palabras salían entrecortadas. «Max, estaba colgando. Lo salvé». Los aldeanos se miraron, incrédulos. Un niño de 10 años, solo, había arriesgado su vida para salvar a un perro. Algunos murmuraron palabras de asombro, otros comenzaron a aplaudir, pero Baby no lo notó. Todo lo que veía era a Max, respirando a su lado, vivo. Doña Clara ayudó a Baby a levantarse, mientras otros aldeanos revisaban a Max. El perro estaba débil, con rasguños y el pelaje enmarañado,
pero no tenía heridas graves. «Este perro tiene suerte de tenerte», dijo doña Clara, acariciando la cabeza de Max. Baby sonrió, aunque aún temblaba por la adrenalina. «No, yo tengo suerte de tenerlo a él», respondió, y esas palabras resonaron en el corazón de todos los presentes. Los aldeanos llevaron a Baby y a Max de regreso al pueblo, con el niño sosteniendo la cabeza del perro como si fuera un tesoro. La noticia de lo que Baby había hecho se extendió como el viento, y pronto todo el pueblo hablaba del pequeño héroe y su pastor alemán. Pero la historia no terminó allí, porque lo que Baby hizo en ese puente no solo salvó una vida, sino que encendió una chispa en su comunidad, una chispa que cambiaría todo. Cuando llegaron a casa, la madre de Baby, Rosa, lo recibió con una mezcla de alivio y preocupación. «Baby, por Dios, qué susto nos diste», exclamó, abrazándolo tan fuerte que casi lo levantó del suelo. Su padre, Manuel, un hombre callado que trabajaba en los campos, miró a Max y luego a Baby. «¿Este es el perro por el que casi te matas?», preguntó, con una ceja levantada. Baby asintió, esperando una reprimenda. Pero en lugar de eso, Manuel se agachó y acarició a Max. «Entonces supongo que tendremos que cuidarlo». Esa noche, Baby durmió con Max a su lado, en una manta vieja en el suelo de su habitación. El perro, aún débil, apoyó la cabeza en el brazo de Baby, y por primera vez en mucho tiempo, el niño sintió que todo estaba bien. Pero mientras dormía, soñó con Sol, su viejo perro, corriendo por los campos. En el sueño, Sol se detenía y lo miraba como diciendo: «Hiciste lo correcto». Cuando Baby despertó, las lágrimas mojaban su almohada, pero también había una sonrisa en su rostro. Los días siguientes fueron un torbellino. Los aldeanos, inspirados por Baby, comenzaron a hablar de cómo podían ayudar a otros animales abandonados. Doña Clara, con su energía incansable, organizó una reunión en la plaza del pueblo. «Si un niño puede arriesgar todo por un perro, nosotros también podemos hacer algo», dijo, y todos asintieron. Baby, tímido al principio, se encontró en el centro de la atención, contando su historia con Max a su lado. Pronto, el pueblo convirtió un terreno vacío en un pequeño refugio para animales. Los niños pintaron carteles, los adultos donaron madera y comida, y Baby, con Max siempre cerca, ayudó a construir las primeras casetas. El refugio no era grande, pero era un comienzo, y cada vez que un perro encontraba un hogar, Baby sentía que una parte de Sol vivía en ese acto. Max se recuperó por completo, su pelaje volvió a brillar, y sus ojos ya no estaban llenos de miedo, sino de lealtad. Seguía a Baby a todas partes, como una sombra fiel. Los aldeanos bromeaban diciendo que Max era el guardaespaldas de Baby, pero para el niño Max era mucho más. Era su amigo, su familia, su prueba de que incluso los más pequeños pueden hacer cosas grandes. Un año después, el refugio del pueblo era conocido en toda la región. Viajeros que pasaban por allí contaban la historia de Baby y Max, y la noticia llegó incluso a los pueblos vecinos. Baby, ahora de 11 años, seguía siendo el mismo niño de ojos brillantes, pero había algo nuevo en él, una confianza tranquila, una certeza de que podía marcar la diferencia. Una tarde, mientras Baby y Max jugaban cerca del río, doña Clara se acercó con una carta en la mano. «Es para ti», dijo, con una sonrisa misteriosa. La carta era de una escuela en la ciudad, invitando a Baby a contar su historia en un evento sobre actos de bondad. Baby se sonrojó, inseguro. «No soy bueno hablando», murmuró. Doña Clara rió. «No necesitas palabras elegantes, pequeño. Solo cuéntales lo que hiciste por Max, eso es suficiente». Y así, Baby se paró frente a un auditorio lleno de extraños, con Max a su lado. Contó su historia, tartamudeando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Cuando terminó,
El silencio llenó la sala, seguido de un aplauso que resonó como el rugido del río Santero. Baby miró a Max y el perro inclinó la cabeza, como diciendo, «Lo hicimos otra vez». Esa noche, de regreso en el pueblo, Baby se sentó bajo un árbol con Max, mirando las estrellas. Pensó en el puente, en la cuerda, en el miedo y la esperanza de aquel día. Pensó en Sol, en Max, en el refugio, en su pueblo, y supo que, aunque era solo un niño, había cambiado algo, no solo para Max, no solo para el pueblo, sino para él mismo. Y ahora, esta historia es tuya. La valentía de Baby nos recuerda que no necesitas ser grande para hacer algo extraordinario. Un pequeño acto de amor, un momento de coraje, puede cambiar una vida, un pueblo, un mundo. Así que comparte esta historia con tus amigos, con tu familia, con cualquiera que necesite un recordatorio de que el corazón más pequeño puede tener el impacto más grande. Y luego haz algo pequeño, algo valiente, algo que haga que alguien en algún lugar sonría. Porque si Baby pudo salvar a Max, ¿qué puedes hacer tú?